Los partidos independentistas catalanes acusan a Ciudadanos de querer aprovecharse de los episodios de tensión en la calle por los lazos amarillos. El partido de Albert Rivera advierte que no acepta que se criminalice a quienes quitan los lazos y el Partido Popular pide al presidente del Gobierno que ponga orden en Cataluña. Todos coinciden en condenar agresiones como la de ayer a un cámara de televisión. Buenas tardes. Hoy los partidos también han hablado de una posible subida de impuestos. El Gobierno confirma que estudia subir el IRPF a las rentas de más de 150.000 euros, pero asegura que esa es su línea roja en las negociaciones para los presupuestos. El Gobierno no va a subir los impuestos a la clase media y trabajadora. Lo hemos dicho desde... No hay acuerdo. Podemos insiste en que se suba el IRPF a partir de 120.000 euros. Los técnicos de Hacienda dicen que de confirmarse la subida afectaría a menos del 0,5% de los declarantes. La factura anual más cara de la historia de España. Es lo que opinan los expertos después de comprobar el ritmo al que está aumentando el precio de la luz en lo que va de año. Esa subida afectaría a los consumidores con tarifa regulada, menos de la mitad. Ayer se pagó el megavatio hora a casi 71 euros en el mercado mayorista. Y no habrá una política de puertas abiertas para la inmigración porque es inviable. Lo ha dicho la ministra Magdalena Valerio, que ha negado que el Aquarius tuviera un efecto llamada y ha anunciado que habrá 1.150 plazas más para recibir inmigrantes. Un equipo de Televisión Española ha acompañado a 100 inmigrantes trasladados del CETI de Ceuta hasta un centro de acogida en Algeciras. Los inmigrantes cuando saltan las vallas de Ceuta y Melilla solo tienen una idea en su cabeza: cruzar el estrecho y llegar a la península. Hoy 100 jóvenes subsaharianos están cumpliendo su sueño a bordo de este ferry de Ceuta a Algeciras. El Gobierno de Aragón busca soluciones para la niña india abandonada por una pareja de Zaragoza que la adoptó en enero. Los padres adoptivos alegan que tiene 13 años y no 7 como indicaban sus papeles. De momento seguirá bajo tutela de los servicios sociales. Y hoy les hablaremos de la última película que ha producido Alex de la Iglesia. Se me acaba de ocurrir una nueva película. En las estrellas es un homenaje a la magia del cine de Zoe Berriatúa, que mezcla realidad y fantasía y que cuenta con la participación de Televisión Española. Que inventa ideas. El tipo estaba harto de que le molestaran. Y en los deportes, Rafa Nadal gana y Muguruza pierde, Sergio. Sí, todo en el Abierto de Estados Unidos de tenis. Rafa con jugador sobre pista rápida, el canadiense Pospisil, la sorpresa, la victoria de Fernando Verdasco sobre Murray. Y Garbiñe Muguruza, en efecto, ha perdido ante la 202 del mundo. Y también en los deportes escucharemos la entrevista con Saúl. Hemos hablado con él a pocas horas del sorteo de la fase de grupos de la Champions esta tarde. Dice que su compañero Griezmann debe ser el ganador del Balón de Oro 2018. El Gobierno ha aceptado que estaría dispuesto a estudiar una subida del IRPF a las rentas por encima de 150.000 euros, después de que ayer Podemos les planteara elevar este impuesto en algunos tramos. Hoy en el Congreso, la ministra de Hacienda ha asegurado, Alba Beas, que el Gobierno tiene una línea roja en ese sentido. Sí, la ministra de Hacienda ha sido contundente, lo ha repetido en varias ocasiones. No piensan subir los impuestos ni a las clases medias ni a las clases trabajadoras. Sí que confirma que el Ejecutivo estudia una subida de impuestos a partir de 150.000 euros, pero en ningún caso a rentas menores. Y es que en las últimas horas ha habido un poco de baile de cifras en este asunto. En el documento que Podemos envió a Moncloa en un principio pedían garantizar que no hubiese una subida de impuestos a partir de 60.000 euros. Ellos aseguran que sobre la mesa han pedido una subida a partir de 120.000, pero lo cierto es que a día de hoy ambas partes confirman que todavía no hay ningún acuerdo cerrado en este asunto. El Gobierno reconoce que el IRPF está sobre la mesa de negociación de los presupuestos, pero solo se estudia subirlo en el tramo más alto, el que afectaría a las rentas que superen los 150.000 euros anuales, en ningún caso por debajo de esa cantidad. No va a subir este Gobierno
la fiscalidad, los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora. Y eso para nosotros es una línea roja. Pablo Echenique, de Podemos, que fue quien adelantó parte de la negociación, insiste hoy a través de un hilo de Twitter que no hay nada cerrado. Aclara que sí plantearon subir el tipo impositivo por encima de 120.000 euros, pero que el Gobierno consideró que era una cifra baja. En cualquier caso, para sacar adelante las cuentas necesitarían el apoyo de otros grupos. PDeCAT ya avanza que va a ser complicado. El Partido Demócrata no es partidario de subir el impuesto del IRPF. El Partido Popular critica que el PSOE, siempre que llega al poder, dicen suba impuestos. ¿Qué podemos decir sobre esta subida de impuestos? Que además de ser insolidaria, además de tener un riesgo para la recuperación económica, además es innecesaria. Los técnicos de Hacienda aclaran que de aprobarse esa subida del IRPF a las rentas más altas, afectaría al 0,5% de las declaraciones, a unas 90.000 personas. Este gesto resultará hoy un poco más caro que hace unos días. Lo que cuesta la energía influye en la factura y ayer el precio de la luz en el mercado mayorista marcó un pico, cerca de 71 euros por kilovatio hora. Está lejos de los casi 92 euros que costaba en enero del año pasado, pero aún así es ahora de los más altos de Europa. Nos hemos preguntado cuáles son las causas de esta subida y cómo puede afectar a los consumidores. El precio de la luz alcanzó ayer un nuevo máximo diario y ya van 3 este año. El megavatio hora se pagó a casi 71 euros en el mercado mayorista de compraventa de energía eléctrica. No subía tanto desde diciembre del año pasado. La consecuencia, el recibo de la luz volverá a subir para los consumidores que estén en el mercado regulado, menos de la mitad de los hogares. El precio más caro que ha pagado en lo que vamos de año y en un montón de meses atrás también. Un mal regalo para la vuelta de vacaciones. Las razones hay que buscarlas, señalan los expertos, en la subida del precio de los derechos de emisión de dióxido de carbono, es decir, los derechos que compran las industrias para poder emitir CO2 a la atmósfera, algo que se ha cuadruplicado en lo que va de año. Esto repercute directamente en los precios de otras materias primas. Derivados del petróleo, gas natural, etcétera. También está muy afectada por el tipo de cambio euro-dólar. Poco pueden hacer los consumidores para evitar sufrir en sus bolsillos estas subidas. Expertos y consumidores coinciden. La llave para frenar esta escalada en las facturas la tendría el Gobierno. Lo que tiene que hacer el Gobierno es entrar en ese oligopolio de las eléctricas, fijar precios que sean justos, bajar los impuestos, porque en realidad el 27% de nuestras facturas son impuestos. Los expertos apuntan que la previsión hasta diciembre es que la factura siga subiendo, porque además de todos estos factores, llega el invierno. El encarecimiento de la electricidad se ha visto compensado porque los precios de los carburantes no subieron tanto. El IPC adelantado de agosto se situó en el 2,2% en términos interanuales, es lo mismo que en julio, y la inflación está a más de 1,5 puntos por encima de lo que marcaba en enero, pero en los últimos meses parece haberse estabilizado en torno al 2%. El gobierno catalán acusa a Ciudadanos y PP de buscar la confrontación en la calle con retirada de lazos amarillos. Hoy todos los partidos han condenado la agresión ayer a un cámara de Telemadrid. Chesca Campoy. Sí, así es, y también lo ha hecho el gobierno catalán en esta diada castellera de Vilafranca, una de las más importantes de la temporada castellera en Cataluña. Una jornada marcada por la polémica de los símbolos amarillos y en la que una gran pancarta pide la libertad de los líderes independentistas que están en prisión preventiva. Todos los partidos, como decíais, y el gobierno catalán han condenado esa agresión. Desde el gobierno catalán han pedido a Ciudadanos que deje de incitar, de promover la retirada de lazos amarillos en la calle, porque consideran que es una estrategia electoral que dicen está provocando o puede provocar que pone en peligro esa paz social. Los partidos constitucionalistas, en cambio, piden que se mantenga la neutralidad de los espacios públicos. Es la primera vez que la diada castellera de Sant Félix se ha teñido de amarillo. Miembros de la Generalitat y de los partidos independentistas han llevado un pañuelo amarillo al cuello. En la plaza, pancartas y símbolos reivindicativos. El Gobierno ha condenado la agresión que sufrió ayer un cámara de Telemadrid en una concentración de Ciudadanos. Los independentistas acusan al Partido Naranja de avivar la confrontación. Quiere sacar provecho de determinadas situaciones de tensión social y de hecho parece que están incentivando
que puedan producirse imágenes para sacar más votos. Que són absolutament uns piròmans que agafen un llumí i al mes d'agost decideixen passejar-se de manera imprudent amb tots els riscos que això suposa. PP y Ciudadanos piden al gobierno que actúe. Inés Arrimadas ha pedido amparo al defensor del pueblo para que no se persiga, dice, a quienes retira lazos amarillos. El partido de Albert Rivera asegura que los agresores del Cámara eran ajenos a su formación. Quien rompe la convivencia es quien quiere expulsar de las fiestas populares, de los espacios públicos y de los edificios a los que no piensan como ellos porque los inundan de simbología que evidentemente no te representa. ¿A qué espera el gobierno de España a poner orden en Cataluña? ¿A qué espera el Ministerio del Interior, de Justicia, el presidente del gobierno? El PSC pide responsabilidad a unos y a otros para rebajar la tensión. Hay partidos que parece que se sienten cómodos alentando la confrontación. Nosotros pensamos que esto es una irresponsabilidad y hacemos un llamamiento otra vez más al sentido común, a la sensatez, a la prudencia. El Cámara agredido ha presentado una denuncia ante los Mossos d'Esquadra. Asegura que algunos manifestantes le tiraron de la cámara y que recibió varios puñetazos. Y hoy se ha difundido este vídeo con el mensaje que cada día a las 8 de la tarde difunde el Ayuntamiento de Vic a través de la megafonía. El consistorio, gobernado por el PDeCAT, llama a los ciudadanos a no desviarse de su objetivo, la independencia de Cataluña. Piden también que no se normalice una situación de excepcionalidad cuando dicen hay líderes independentistas presos. Casi 500 personas han sido rescatadas entre ayer y hoy por salvamento marítimo en el mar de Alborán y el Estrecho, que intentaban llegar a la costa española en diferentes pateras. Además, otras 31 personas han llegado esta madrugada a la costa de Melilla en una embarcación neumática. 12 de ellas son menores de edad. Los 19 adultos ya han sido trasladados al CETI de la ciudad. En Ceuta hoy han salido 100 personas del Centro de Estancia Temporal de Extranjeros. Han hecho el camino a la península en ferry y desde Algeciras se dirigirán a centros de ONGs en diferentes comunidades. Un equipo de televisión española les ha acompañado en ese viaje. El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, el CETI, de Ceuta, lleva todo el verano colapsado. Tiene capacidad para unas 500 personas, pero ahora mismo acoge a más de 1.100 jóvenes subsaharianos. Han tenido incluso que habilitar un campamento de tiendas de campaña para acoger a los 602 inmigrantes que asaltaron violentamente la valla el pasado 26 de julio. Hoy es un día importante para el CETI porque empieza ya la cuenta atrás para descongestionarse. Van a salir de aquí hoy más de 100 jóvenes rumbo a la península. Un equipo de televisión española les va a acompañar en el ferry hasta Algeciras. Una vez que lleguemos allí, los inmigrantes se van a subir a los autobuses de las ONGs para distribuirse por toda la península. Hay días marcados en rojo en el calendario del CETI y hoy es uno de esos. 100 jóvenes subsaharianos tienen una cita en el puerto de Ceuta. A las 11:30 sale su ferry para Algeciras. Han estado una media de 6 meses en Ceuta y han aprovechado para hacer cursos, la mayoría de español. Andy es de Sierra Leona y no para de dar las gracias. He hecho muchas cosas. Les doy las gracias a las profesoras porque me han animado a estudiar y ahora me podré ganar la vida. En el contingente de los 100 inmigrantes no hay ninguno del asalto a la valla. No tienen papeles, pero sí llevan una ficha de estancia en el CETI, un informe médico y el certificado de los cursos que han hecho. Antes de embarcar, se despiden de las personas que les han ayudado durante su estancia en Ceuta, el personal del CETI y las ONGs. La travesía dura 1 hora y media. Aunque se cuenta. Yo voy a estudiar para formarme bien y luego quiero ser futbolista. El grupo era tan numeroso que han decidido dividirlos y hacer el viaje en 2 barcos. En el puerto les esperan 2 ONGs para hacerse cargo de ellos. Los distribuyen por toda la península, aunque la mayoría se quedan en Arcos de la Frontera, en Cádiz. Yo quiero seguir mi camino y a ver qué pasa. Mientras, 1.000 jóvenes, 50 de ellos mujeres, siguen esperando en el CETI de Ceuta su día marcado en rojo en el calendario.
La Asociación Española de Guardias Civiles ha entregado en el Ministerio del Interior más de 52.000 firmas recogidas en la plataforma Hazte Oír para pedir una mayor seguridad para los agentes que vigilan la valla fronteriza de Ceuta. La campaña comenzó después de los últimos saltos violentos a la valla en los que inmigrantes arrojaron cal viva. Los agentes consideran que el personal y los medios son escasos y que está en riesgo la integridad de las fuerzas destinadas en esa frontera. Y sobre inmigración ha hablado hoy en el Congreso la ministra de Trabajo y Migraciones. Magdalena Valerio ha comparecido para explicar las medidas tomadas por su ministerio en relación al aumento de la presión migratoria. Mejor acogida, más integración, pero no papeles para todo, ha dicho Alba Beas. La ministra Magdalena Valerio descarta una política de puertas abiertas, de papeles para todos. Ellos apuestan por una llegada legal y ordenada de los migrantes. Además, desde el Ejecutivo quieren fomentar la integración y recuperar el fondo de apoyo a los inmigrantes. PP y Ciudadanos han sido muy críticos con el Gobierno en esta comisión. Le acusan de hacer una política de espectáculo en cuanto a la inmigración e insisten en que la acogida del Aquarius ha provocado un efecto llamada. Más plazas para los centros de acogida de emergencia de inmigrantes. Lo ha anunciado la ministra de Trabajo. Dice que para el 1 de octubre habrá 5.359. Hace 3 meses había poco más de 2.800. Magdalena Valerio ha reconocido que la llegada irregular de personas a nuestro país ha aumentado por el cierre de otras rutas y ha defendido la actuación del Gobierno en la crisis del Aquarius. La acogida en su día del buque Aquarius no supuso, como se pronosticó por algunas personas, un efecto llamada, sino un efecto solidaridad. La ministra también ha asegurado que trabajan con ACNUR para acoger a los refugiados con los que España se comprometió en 2015. De las 19.500 personas que tendrían que haber llegado de Grecia e Italia, solo lo han hecho apenas el 13%. Ha insistido en que el Gobierno apoya una inmigración ordenada. No podemos hacer una política de puertas abiertas y que vengan todas aquellas personas que lo necesiten, sencillamente porque sería inviable. El Gobierno quiere volver a financiar además el Fondo para la Integración, Acogida y Refuerzo Educativo de los Inmigrantes, que se eliminó en 2012. Desde el Grupo Popular, Ciudadanos y el Grupo Mixto han responsabilizado al Gobierno del aumento de la llegada de inmigrantes. La decisión de montar un reality político en el Aquarius fue un error gravísimo, señoría, que no quiere usted asumir aquí esta mañana y que yo le pido que lo haga. Los asaltos violentos y multitudinarios a la valla transfronteriza de Ceuta y las oleadas de pateras hacia nuestras costas certifican que para algunos España se ha convertido en jauja. Desde el Grupo Socialista insisten en que posturas así encienden la mecha de la xenofobia. La inmigración ha centrado gran parte de la reunión que ha mantenido hoy en Dakar el ministro del Interior con su homólogo senegalés. Se trata de un país estratégico para España en la lucha contra la inmigración ilegal, asegura Fernando Grande Marlaska. El Gobierno se muestra preocupado porque las mafias reabran la ruta marítima que pasa por este país ahora que hay mayor control en el Mediterráneo central. Destaca la importancia de que Senegal readmitiera a casi 300 personas que llegaron a Canarias en 2 cayucos este verano, algo que no había ocurrido en los últimos 2 años. Esto, asegura Grande Marlaska, servirá como elemento disuasorio. El presidente del Gobierno está en Bogotá. Colombia es el tercer país de la gira por Latinoamérica de Pedro Sánchez, que esta tarde se reúne con el presidente Iván Duque. Hablarán de la llegada masiva de venezolanos a Colombia y España ofrecerá su colaboración en el proceso de paz. Almudena Guerrero. Sí, Pedro Sánchez trasladará a Iván Duque que nuestro país está dispuesto a echar una mano como él quiera si finalmente se reanudan las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional, la guerrilla que todavía sigue activo. Hay que recordar que esta gira, esta visita está dentro del plazo que el presidente colombiano se ha dado para tomar una decisión. Además, nuestro país se ha ofrecido como sede de unas eventuales conversaciones. España, además, y así se hará saber, es partidaria de que se aplique el acuerdo de paz con las FARC que el anterior mandatario cerró con esta guerrilla. Sobre Venezuela, en varias entrevistas concedidas en las últimas horas, Sánchez ha declarado que no se puede considerar una democracia porque existen presos políticos y apela al diálogo para resolver sus problemas. Aunque el tema principal, como comentabais, es la crisis migratoria, no en vano Colombia es el mayor receptor de venezolanos que huyen de ese país. Desde 2014 han llegado hasta aquí más de 1 millón de personas. Nos sentimos
muy cercanos también a este drama que está viviendo Venezuela, y en consecuencia lo que queremos es que se abra un diálogo entre venezolanos y que entre ellos encuentren una solución a esta crisis política. Los países más afectados por ese éxodo de venezolanos son Ecuador, Colombia y Perú, que mantienen su política de puertas abiertas y reclaman cooperación internacional. La Organización de Estados Americanos se reúne la semana que viene para abordar la situación. A problemas regionales, soluciones regionales. Lo tienen claro los países andinos más afectados por el éxodo de inmigrantes venezolanos. Colombia, Ecuador y Perú reforzarán su cooperación en los pasos fronterizos, pero han tranquilizado a quienes ya en camino temían lo peor. Ninguna intención de cerrar fronteras, y vamos a permitir que los ciudadanos venezolanos ingresen de manera ordenada, regular y segura. Hay que solucionar los problemas de identificación. Solo el 20% lleva pasaporte y muchas veces caducado. El gobierno de Maduro ha prorrogado 5 años los documentos. El éxodo venezolano se dirige principalmente a Colombia, donde según la ONU hay 1 millón de venezolanos. Le seguirían Perú con 430.000 y Ecuador con más de 110.000. Otra ruta iría a Brasil. Según datos de Naciones Unidas, desde 2014 habrían abandonado Venezuela 2.300.000 personas huyendo de la pobreza y el hambre. Este año han comenzado a hacer la ruta a pie. 3.500 kilómetros de Colombia a Perú. El ministro de Comunicación venezolano dice que muchos quieren volver. Estamos recibiendo solicitudes por miles. El gobierno de Maduro ha denunciado xenofobia en los países de acogida, donde entre los residentes hay mezcla de solidaridad y preocupación. El Ecuador busca la manera de ayudarlos, pero tampoco podemos ayudar donde no hay cómo ayudar. Una parte sí dan pena a los venezolanos, porque están en crisis, pero por otra parte acá le quitan trabajo también al peruano. La OEA ya ha convocado una reunión urgente para afrontar el éxodo en la zona. Y en Alemania, la extrema derecha vuelve hoy a las calles para manifestarse contra la muerte de un joven de 25 años el pasado domingo. Tras los disturbios de las últimas convocatorias, Miguel Ángel García, la policía dice que está mejor preparada. Sí, convoca el mismo grupo que convocó el pasado martes Pro Chemnitz, de extrema derecha, esa manifestación que recordemos dejó 20 heridos. Y esta vez la policía no podrá alegar falta de previsión. De hecho, si el martes había 600 policías para 6.000 manifestantes de extrema derecha y unos 1.000 de extrema izquierda, esta vez las cifras pueden invertirse porque habrá refuerzos policiales de hasta 5 estados federados vecinos. Quieren demostrar que tienen el control de la calle. De lo que no se van a librar tan fácilmente es de las sospechas de que parte de la policía está infiltrada por Pegida, por Alternativa por Alemania, por la extrema derecha, porque actúan con contundencia contra la extrema izquierda y, como se dice aquí, se tapan el ojo derecho ante las violaciones de la ley de la extrema derecha. 4 días después de la muerte a cuchilladas de Daniel, hijo de un cubano emigrado a la DDR, la tensión vuelve a las calles de Chemnitz. Tensión y desconfianza. La extrema derecha ha difundido en redes sociales la orden de arresto policial contra los presuntos autores de la muerte de Daniel. Allí figuran los nombres de los testigos y la dirección del iraquí Yusuf y el sirio Alaa. Sus compañeros de vivienda viven ya el miedo a que la caza del extranjero llegue a la puerta de su casa. Solo algún policía pudo filtrar ese documento y se sospecha que a un diputado de extrema derecha, que luego lo publicó en Facebook y ahora está bajo investigación. Las sospechas de que parte de la policía está en connivencia con la extrema derecha también saltaron la semana pasada cuando en una manifestación de Pegida un manifestante increpó y acosó a un equipo de la televisión pública. La policía, en lugar de proteger el derecho a informar, retuvo al periodista 45 minutos. Luego se supo que el indignado ciudadano de Dresde, que no quería ser grabado, era funcionario de la policía. Es una imagen habitual en Sajonia, un estado de la ex Alemania comunista, donde es normal ver que, bajo la estatua de Karl Marx, ahora solo hay grupos de refugiados. El ex primer ministro de Escocia, Alex Salmond, renuncia como miembro del Partido Nacionalista Escocés después de haber sido denunciado por acoso sexual. En un comunicado, el ex primer ministro señala que quiere evitar divisiones internas en su formación después de que varios miembros hayan pedido que le suspendan. Salmond niega haber ejercido ningún acoso sexual mientras estuvo en el cargo, pero el actual gobierno llevó a cabo una investigación interna tras esas denuncias que ya están en manos de la policía.
30 familias con bebés nacidos por gestación subrogada continúan atrapadas en Ucrania esperando que la Embajada española estudie su caso, como les han prometido. El Ministerio de Asuntos Exteriores, en un comunicado, explica que han paralizado los casos por los posibles casos de mala praxis médica y tráfico de menores y no por la Ley de Protección de Datos. Los servicios sociales del Gobierno de Aragón, vamos con otro asunto, se han hecho cargo de una menor que ha sido abandonada por sus padres adoptivos. La niña viene de la India y, según la documentación oficial, tiene 7 años y 11 años. Alegan que tiene 13 y esa sería, al parecer, la causa que alegan para rechazar a la menor. Aragón está buscándole una nueva familia. La niña, adoptada por una pareja zaragozana, llegó a la capital aragonesa en marzo e incluso llegó a estar escolarizada en un curso acorde con su edad. Según la documentación oficial, tiene 7 años y 11 meses. Los padres alegan ahora que se les engañó y que la niña tiene al menos 13 años. Los servicios de menores del Gobierno aragonés han recordado que un cambio de edad solo puede determinarlo un juez, un proceso largo y complejo que no se ha llevado a cabo. Desde la Asociación de Padres Adoptantes de Aragón responsabilizan a los responsables del orfanato del que salió la niña y piden mayor control de los países de origen y de las agencias que tramitan las adopciones. Pues la dentición o el desarrollo pudiera hacer sospechar de que la niña no tenía esa edad, pero es un hecho cierto que desde el orfanato se han falseado esos datos. Ahora el Servicio de Atención a la Infancia y la Adolescencia, que mantiene la tutela de la niña, que ya tiene la nacionalidad española, baraja como primera opción que sea adoptada por otra familia, bien en España o en India. Otra de las opciones es que sea acogida por una familia de forma permanente. Los expertos explican que tras una adopción, los padres adoptivos adquieren las mismas responsabilidades que los biológicos y si se produce un abandono hay obligaciones que continúan. Tiene la obligación de alimentos, por tanto la entidad pública puede reclamar que estos padres, que si tienen medios, que paguen los alimentos, es decir, paguen los gastos de la vida de la niña. Tras la reforma de la Ley de Protección a la Infancia de 2015, los padres que abandonen a un menor no podrán volver a ser candidatos para adoptar. En China, el gobierno trabaja en la reforma del Código Civil para que las familias puedan tener los hijos que quieran a partir de 2020. De aprobarse, sería una decisión histórica que pondría fin a casi medio siglo de control de la natalidad. El motivo, evitar el envejecimiento de la población y mantener el crecimiento económico. Ming nos abre las puertas de su casa en el que dice es el mejor momento, cuando ve así a sus pequeños que pasan estos días con los abuelos en un pueblo del norte. Rompiendo moldes tradicionales, los tuvo por subrogación asistida. En China la felicidad es tener una familia de al menos 4 generaciones. Me fui a Tailandia y allí elegí por catálogo a la madre biológica, nos cuenta. La subrogación asistida está prohibida en China, pero empiezan a ser más flexibles a la hora de reconocer a estos niños legalmente, a los que registran como hijos de padres o madres solteras. A pasos agigantados, China no solamente va dejando atrás las férreas políticas de control de natalidad, sino que fomenta que haya más niños. Y es que sabe que en 2 décadas la media de edad de la población será de 60 años, una población envejecida que podría hacer más difícil mantener a China como la segunda potencia económica mundial. Por eso a finales de 2015 se aprobó que se podían tener 2 hijos, fin de las multas y castigos de las casi 4 décadas de política de hijo único. Pero aún así, el año pasado nos alcanzaron los 20 millones de nacimientos previstos. Nacieron 17 millones y un poco más de la mitad fueron segundos hijos. Estará bien tener los que se quieran, pero para nosotros con 2 es suficiente. Es muy caro criar un hijo, nos dice esta mujer en relación a la posible nueva medida de que no haya ningún límite de hijos a partir de 2020. Pilar Garrido desapareció el 2 de julio de 2017 en el noreste de México. Unos días más tarde encontraron su cadáver y detuvieron a su marido, Jorge Fernández, acusado de asesinato. Hoy comienza el juicio contra él. La de Pilar Garrido parecía en principio una desaparición más en el estado mexicano con más desaparecidos. Su rastro se pierde el 2 de julio de 2017 en esta carretera de Tamaulipas. Según su marido, el mexicano Jorge Fernández, volvían con su bebé de pasar unos días en la playa cuando unos hombres armados les bloquearon el paso y se la llevaron. Los medios, sin embargo, no tardaron en cuestionar su versión y convirtieron su profesión de criminólogo en motivo de sospecha. A finales de julio aparecieron unos restos óseos que resultaron ser de
Pilar y hace justo un año detuvieron a su marido, que podría pasar hasta 50 años en la cárcel por feminicidio. Nosotros contamos con una investigación sólida, basada en evidencia científica y tecnológica. La familia de Pilar, sin embargo, ha desconfiado desde el principio de los investigadores mexicanos. Defiende la inocencia del marido de la española y cierra filas con su abogado, que no vio motivos para detenerlo ni los ve para condenarlo. Ellos se empeñaron en tratar de demostrar que Jorge ha mentido. Sin embargo, ese no es el objetivo. El objetivo es aclarar quién mató a Pilar Garrido. El juicio mediático deja muchas incógnitas que tendrá que empezar a resolver un tribunal de Tamaulipas, que tiene el reto añadido de desmentir a la estadística en un estado donde el 99% de los homicidios queda impune. 29 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que llevamos de año. Desde 2003, el año en el que comenzaron a contabilizarse los crímenes machistas, la cifra de mujeres asesinadas por violencia de género es de 953. Esta tarde, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, comparece a petición propia en el Congreso para explicar la puesta en marcha de las medidas del Pacto de Estado contra la violencia de género. Entre ellas que las sentencias condenatorias contra los maltratadores ya no serán la única forma de acreditar la condición de víctimas de la violencia de género para poder acceder a las ayudas sociales. La medida, aprobada por un Real Decreto, ha sido criticada por algunas asociaciones de jueces y aplaudida por asociaciones de mujeres y servicios sociales. Entramos en una de las asociaciones que lleva años trabajando con víctimas de violencia de género. Cada día atienden a decenas de mujeres que no han denunciado a su agresor. Muchas de estas mujeres tienen dependencia económica del maltratador y una de las razones por las que no ponen fin a la relación con el maltratador es precisamente porque no tienen medios económicos para iniciar una vida independiente. 8 de cada 10 víctimas mortales del año pasado no había denunciado. Por eso el Gobierno ha aprobado la reforma que establece que la denuncia no sea la única forma de acceder a las ayudas. Para acceder, por ejemplo, a la reserva de las viviendas que se establece para las víctimas de violencia, a las plazas escolares de los niños cuando se han marchado a otra ciudad. Es una medida que lleva reclamándose desde hace años porque conocemos que hay una bolsa oculta de maltrato de entre un 70 y un 80% de mujeres que no denuncian. Una medida recogida en el Pacto de Estado, pero que algunas asociaciones de jueces han criticado. Se ha introducido una serie de elementos para que lo único que van a traer es imprecisión, van a traer una serie de confusión, una difícil interpretación jurídica del precepto y, por supuesto, un difícil control jurisdiccional. El Gobierno asegura que esta medida no se entromete en las funciones judiciales. Se trata de una acreditación de condición de víctima distinta de la acreditación de condición de víctima dentro del procedimiento penal y, por supuesto, las facultades jurisdiccionales, las facultades judiciales quedan íntegras. El Real Decreto aprobado el pasado 3 de agosto también incluye otra medida del Pacto de Estado, que es que los menores víctimas de la violencia de género no necesiten el permiso del maltratador para recibir atención psicológica. Y un sindicato de trabajadoras sexuales, otras, ha iniciado el procedimiento para registrarse en el Ministerio de Trabajo. La ministra acaba de decir en el Congreso que desconocía la petición, que pedirá explicaciones a quienes lo han permitido y que no puede respaldar un sindicato de una actividad ilegal que conlleva explotación de personas. Lo que he hecho desde el día de ayer en que llegó a mi conocimiento esta situación fue ponerlo en conocimiento de la Abogacía del Estado para que se estudie y se inicien todos los trámites pertinentes para declarar esta resolución nula de pleno derecho. Más noticias. Un simple análisis de sangre podría ser capaz de detectar de manera precoz el Alzheimer en personas con síndrome de Down. Es la conclusión de un estudio que publica la prestigiosa revista The Lancet y que se ha llevado a cabo en el Hospital de Sant Pau de Barcelona. Las personas con síndrome de Down desarrollan el Alzheimer mucho antes que el resto de la población y a los 60 años el 80% ya lo padece. Lo que se ha descubierto es que tener visible en sangre un biomarcador que siempre aparece al inicio de la enfermedad ayudará a fijar mecanismos para frenar el Alzheimer. Ejercicio puede ser formas de nutrición, puede ser control de obesidad en una etapa en las que todavía están lejos de empezar a hacer la demencia o el desarrollo de la sintomatología de Alzheimer.
Cuando tienen 40 años, el cerebro de las personas con síndrome de Down ha acumulado ya grandes cantidades de una proteína llamada amiloide, característica del Alzheimer. El Hospital de Sant Pau, que cuenta con 600 voluntarios para las pruebas, es centro de referencia mundial sobre investigaciones en enfermedades neurológicas en síndrome de Down. El estudio completo pretende llegar a las razones por las que el proceso en estas personas es mucho más rápido y precoz que en el resto de la población. Es muy rápida y encima se añade a una discapacidad. Por eso es crucial, es muy sensible además esta población, que no dependamos de algo que en ellos es imposible utilizar, que son los test que habitualmente utilizamos. La prueba de bajo coste podría servir para detectar otras enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis múltiple. La Guardia Civil sigue buscando a Benito Ortiz Perea, el preso huido en Zuera, en Zaragoza. Volvía en ambulancia a la cárcel tras una visita médica en el hospital. Consiguió soltarse los grilletes dentro del vehículo y huyó. A la búsqueda se han unido medios aéreos y la Guardia Civil pide la colaboración ciudadana a través de los teléfonos 062 y 112. El reo, de 61 años, cumplía condena por delitos de robo con intimidación. Y a 240 kilómetros por hora circulaba este joven de 19 años por la autovía A35 de Valencia. Mientras adelantaba a los otros coches a toda velocidad, un acompañante le grababa. Después colgaron los vídeos en las redes sociales y esos vídeos les han delatado. La policía localizó el coche, que ha sido confiscado, y el conductor, que está en libertad provisional, se enfrenta a un delito contra la seguridad vial por conducción temeraria. La estafa inmobiliaria en Mallorca, de la que les hablamos ayer, con clientes a los que les vendían sobre plano casas que luego no existían, nos lleva hoy a preguntarnos cómo podemos protegernos de situaciones similares. Los agentes de la propiedad recomiendan ser muy cuidadosos y acudir siempre a profesionales. Hay mucha gente que ha tenido que vender la casa para esperar un año, se ha ido de alquiler a casa de sus padres, ahora esta gente no tiene casa, hay otros que hemos perdido todos los ahorros de nuestra vida. Es uno de los 200 afectados por la mayor estafa inmobiliaria conocida hasta ahora en Mallorca. Pagó más de 70.000 euros por una vivienda que nunca se llegó a construir. Como esta, había muchas más promociones fantasma. El líder de la trama se habría fugado a Colombia con más de 5 millones de euros. Para evitar estafas como esta, los agentes inmobiliarios recomiendan hacer siempre una serie de comprobaciones. Y que la persona que figura en el contrato como vendedor sea el mismo que está de titular en el registro de la propiedad. Luego, si es una vivienda en construcción, lo que tiene que pedir es copia del proyecto con la licencia municipal. También es preferible acudir a profesionales colegiados y lamentan que se permita el intrusismo en el sector. Para ser camarero necesitas un título de manipulador de alimentos. Para ser peluquero necesitas otro título. Y para vender propiedades, que para la mayoría de las familias es la inversión más importante de su vida, está en manos de gente que está desregulada. La Ley Balear de Vivienda, aún en tramitación, exigirá un seguro de responsabilidad civil y unos conocimientos mínimos. En Monterrey, en Orense, un incendio ha arrasado 100 hectáreas de monte bajo. Comenzó ayer por la tarde y medios aéreos y terrestres trabajan a esta hora en su extinción. No hay riesgo de que pueda afectar a viviendas o viñedos, pero de momento sigue activo. Rita Alonso. Pues los medios aéreos están trabajando intensamente en la extinción de este fuego en esta ladera de difícil acceso. Dicen que es la única que les queda por controlar. La Consellería de Medio Rural estima que ya se han calcinado más de 100 hectáreas, sobre todo de monte raso, pero también de superficie arbolada. El incendio se inició hace 20 horas al borde de la autovía de las Rías Baixas en el Ayuntamiento de Monterrey y se extendió rápidamente al de Oimbra, pero como decíais, no llegó a afectar a núcleos de población. Es uno de los pocos incendios registrados este verano en Galicia, algunos de ellos provocados por rayos. Y esta es la tremenda granizada que caía ayer por la tarde en Alventosa, en Teruel. Se rompieron lunas de coches, tejas y mobiliario urbano. También afectaron a otras localidades de la zona como Sarrión o Manzanera. La AEMET ya ha desactivado todos los avisos por tormentas. La Organización de Consumidores y Usuarios reclama que los clientes puedan pedir agua del grifo gratis en bares y en restaurantes. Muchos establecimientos, dice la OCU, se niegan y solo sirven agua embotellada de pago. Andalucía tramita una ley para garantizar este servicio, que también se plantean otras comunidades autónomas. Agua del grifo gratis es lo que pide la OCU. Es un derecho, dice, de los consumidores en bares y restaurantes, y con esta imagen en la playa reclama una ley nacional.
Si no se regula y no se impone la obligación, pues nos encontramos con un porcentaje de establecimientos que directamente lo niegan, que entienden que solo tienen que dispensar aquello por lo que el consumidor paga y que no forma parte de su servicio el proporcionar ese producto. Según la OCU, hay un 14% de establecimientos que niegan el agua del grifo y solo dan la opción de comprar agua embotellada. Los camareros son los más sorprendidos porque se pida una ley para esto. Pero vamos, he sido camarero toda la vida y donde yo he trabajado siempre me he dado de agua, vaso de agua, pedí un vaso de agua y se da un vaso de agua. Pues muy bien, no hay ningún problema, agüita del grifo. Se estira mucho para los niños, la familia, pedir su barrita de agua fresquita con hielo y agua. Toda la vida hemos pedido un cafelito y un vasito de agua. Y si no, hay bares que te ponen una botellita que no es nada y te cobran más que el café. Pues me parece muy bien, ya te digo, porque creo que en España el agua de grifo es bastante saludable. Es una norma que ya se estudia o se aplica en comunidades autónomas como Castilla y León, Baleares o Navarra. Y ese agua del grifo en el siglo XVII llegaba en Madrid a través de estrechos túneles que se extienden por todo el subsuelo de la capital. Son los llamados viajes de agua. El último fue descubierto hace unos días en una obra y un equipo de televisión española ha podido acompañar a los científicos dentro de esta infraestructura. Bajamos al socavón que abrieron los operarios y descubrimos un pasadizo. Se construyó en 1632 y es uno de los antiguos viajes de agua que abastecían la capital. Este en concreto se sabía que existía, pero no por dónde pasaba. Tiene muchísimo valor arqueológico. Ten en cuenta que es una estructura del siglo XVII y, como estáis viendo, el nivel de conservación es muy elevado. 180 metros de estrechos pasadizos de apenas 1 metro. Impresiona, nos dicen, el nivel de ingeniería, con arcos de descarga, aprovechando el desnivel para facilitar el traslado del agua. Estos túneles de hace 400 años suman unos 100 kilómetros debajo de la capital y servían en definitiva para que los hombres de mantenimiento pudieran acceder en cualquier momento a tuberías como esta. 36.000 aguadores distribuían 2.000 metros cúbicos. A través de ellas el agua llegaba a las fuentes públicas. A mediados del siglo XIX se ve que estos viajes son insuficientes, se produce desabastecimiento en zonas importantes de la ciudad y entonces se decide la construcción de grandes canalizaciones que traigan aguas del Lozoya. Esta obra de ingeniería de 4 siglos de antigüedad dejó de ser útil. Lo que vamos a hacer es documentarla perfectamente bien, protegerla y conservarla de manera que sea registrable por un registro que se deja en superficie, pero es muy difícil que la gente pueda pasearse. En apenas unos días estas obras llegarán a su fin, se tapará el agujero y los viajes de agua seguirán enterrados, aunque no en el olvido, durante los próximos siglos. Ver los paisajes de la Rioja Alta con los viñedos en su máximo apogeo justo antes de la vendimia y hacerlo en globo. Es la experiencia que se puede vivir en el Campeonato Nacional de Aeroestación que ha comenzado hoy en Haro. Casi al amanecer los campos riojanos de Haro son ocupados en tierra por las diferentes partes de estas aeronaves como son la vela, la barquilla o los quemadores. Muchas de ellas participan en el Campeonato Nacional de Aeroestación. Una de las pruebas consiste en dejar un testigo lo más cercano posible a una diana situada en el suelo. Puede ser también el galgo y la liebre, puede ser un cajón arriba en el cielo y los pilotos tienen que estar todo el rato moviéndose, si sales ya no puntúas. El globo aerostático no gira, sino que rota sobre un eje en el aire. Todo depende de la diferencia de temperatura entre el interior de la vela y el exterior. Es un viaje en el que parece que el tiempo se detiene y en el que tanto se puede ascender como descender, lo que permite ver de cerca las viñas en periodo de envero, localidades cercanas a Haro, así como un cielo repleto de globos, lo que para muchos es una experiencia única. ¿De qué va? Es la historia de un tipo que inventa ideas. Son imágenes de Las estrellas, el nuevo largometraje de Zoe Berriatúa, una historia que mezcla realidad y fantasía y que es, por encima de todo, un homenaje a la magia del cine. Alex de la Iglesia produce esta película que cuenta con la participación de Televisión Española. El primero en llegar a la cita, el director.
Poco después su joven protagonista, y no tarda en unirse al grupo el orgulloso productor de una historia que podía haberse quedado en imposible. Imposible porque nunca es fácil levantar una película. Imposible porque sale de la poderosa imaginación de Virreatúa, donde habitan robots, monstruos y familias desestructuradas. Imposible porque nunca es fácil retratar la fantasía. Imposible hasta que ha sido posible. Esta vez va a ser una película comercial. El cine más honesto es el que se reconoce mentiroso, ¿no? Y cuenta cosas para que los demás alucinemos y vivamos un mundo fantástico e imposible. Historia fantástica con trasfondo real, la de Zoe y su padre, el cineasta Luciano Virreatúa, responsable de inocularle ese veneno llamado cine. Lo más importante en la vida es el cine. Mi infancia fue muy insólita y también estuvo llena de grandes ilusiones que no se cumplían, esas películas que mi padre nunca terminaba de rodar. Eso es lo autobiográfico que hay en la película. Sí, sí. Una ventana a otros mundos en forma de guión, el que escribe Víctor a su hijo Inmar para esquivar la vida. Es una especie de cuento así que a la gente le va a gustar. Nos vamos a leer este cuento a las estrellas en una fábula repleta de referencias y universos imposibles que afortunadamente, y como decíamos al principio, ha acabado siendo posible. Por eso se marchó a escribir a un lugar solitario, en las estrellas. Y en la Mostra de Venecia se ha proyectado la nueva película de Jeff Goldblum y Ty Sheridan, The Mountain, una tragicomedia de humor negro dirigida por Rick Alberson sobre un médico que ayuda a un joven a olvidar a su madre. También en la sección oficial, la nueva película del mexicano Alfonso Cuarón, Roma, una historia que ha cosechado muy buenas críticas. Y también una triste noticia para el mundo del cine: ha muerto Costa Gabras. Además, siempre hubo, vamos con otra cosa, dudas sobre su autoría, y tras una investigación de varios años se ha confirmado que la escultura Retrato de Dora Maar no es solo de Picasso. Fue un trabajo a 4 manos del artista junto a Apelles Fenosa. La obra se puede ver estos días en una exposición en Tarragona. Se resuelve el misterio sobre la autoría de esta obra. El busto Retrato de Dora Maar, fotógrafa y amante de Pablo Picasso, capturó cada instante del proceso de creación del Guernica. Hasta el momento existía el debate sobre si la escultura era del artista malagueño o del barcelonés Apelles Fenosa, amigos en París. Ahora la familia Picasso ha admitido que se realizó a 4 manos en 1941. Un día, en el estudio de la Rue de Grands Augustins, Picasso le pide a Fenosa que retrate a su compañera Dora. Fenosa empieza el retrato, marcha por la noche, Picasso no lo ve claro, empieza a retocarlo. La familia considera que los dos ejemplos, un hecho poco habitual en la trayectoria del artista malagueño. El pasado mes de marzo, la Fundación Apelles Fenosa inauguró la exposición con el fin de esclarecer el enigma sobre la autoría del busto, que finalmente se ha resuelto antes que la muestra cierre sus puertas el 30 de septiembre. Un empujón para la obra del artista barcelonés. Supone, en primer lugar, el reconocimiento de una labor durante mucho tiempo, de una cierta labor de investigación, de un cierto seguimiento, que es el trabajo de Fenosa. Una obra que ilustra la amistad entre estos dos artistas, especialmente durante los años de la ocupación alemana en París. La pintora Rebeca Hamlici se estrena como escritora con Las hijas de Antonio López, un libro con delicadas ilustraciones que narran la infancia desolada de 2 hermanas atrapadas en la violencia, el miedo, el abandono, el alcoholismo y el fanatismo religioso, su propia infancia. Érase una vez una niña que se veía a sí misma como un mono, con su largo rabo peludo y sus ojitos de animal asustado. Esa niña se llama Rebeca Hamlici, acaba de cumplir 31 años y ha escrito este libro en el que cuenta su infancia. Entré como en una depresión súper grande y pensé que lo que tenía que hacer era contarlo y convertirlo en un proyecto creativo. Un libro que huele a miedo, amargo y reparador como las lágrimas, páginas llenas de gritos, sirenas de policía y platos rotos, también del silencio culpable de una generación de niños perdidos. Marcados por el que van a pensar de mí, que van a decir de mí. Mi generación justamente es la que sus padres, muchos de ellos se engancharon a las drogas porque había un montón de desconocimiento. Los padres de Rebeca, artistas con talento, hasta que la madre cayó en brazos del fanatismo religioso y el alcoholismo inutilizó los pinceles del padre, un padre que se hacía pasar por el pintor Antonio López cada vez que tenía un altercado con la policía. De ahí el título del libro, Las hijas de Antonio López.
Rebeca a los 16 años dio el portazo en su casa y consiguió de forma autodidacta convertirse en una diseñadora de éxito con un universo muy personal. Ahora aquel monito de ojos tristes ejerce con sus pinceles el derecho a contar para poder ser feliz. Después de 10 años de silencio, los Orishas vuelven a unir el ritmo cubano y el hip hop para buscar el menú perfecto. De esa fusión nace Gourmet, su nuevo disco, una receta que llega con una intención: que sus seguidores no paren de bailar. Y casi everyday se han echado de menos estos 10 años, lo que han tardado Yotuel, Roldán y Russo, los Orishas, en volver a meterse en un estudio de grabación. Me hacía falta Russo, me hacía falta Roldán, viceversa, era como que... Entonces, mi esposa me dijo, llámalo, ahí tienes el teléfono, llámalo. De esa llamada salió su nuevo trabajo, el quinto de los cubanos, que llevan tiempo cocinando para conseguir que sea gourmet y alimente a una nueva generación. Queremos que esta música sea como la comida. La comida muchas veces te transporta al pasado. ¿A aquel día en que comiste? Aquel día, llegas a tu casa y tu mamá te está haciendo un cocido y dice, mami, esto me recuerda cuando tú me lo hacías que venía de la ESO. A punto de cumplir 20 años de carrera y 2 Grammy, su música urbana sigue sonando a origen, a la Cuba que nunca olvidan. La tierra donde yo nací, lo que se rompe se arregla. La receta, dicen, cocinar el ritmo a fuego lento y añadir una pizca de la identidad orisha. Entre los ingredientes, a amigos como Chucho Valdés o Ana de Armas. El resultado, gourmet con mucho sabor habanero que nos cantan en directo. Voy a extrañarte siempre, donde estés, donde estés, donde estés. Voy a extrañarte, baby. Every day, every day, every day. Ellos, bella doncella, debo confesarle. Y antes de los deportes, una última hora, se había especulado sobre la muerte del director griego Costa Gavras y acaba de decir la ministra de Cultura griega que no es así, ha desmentido esta noticia y atribuye esta información a un hackeo que se habría producido en su cuenta de Twitter. Repetimos, se desmiente la muerte del director griego Costa Gavras. Saúl, uno de los jugadores más cotizados del fútbol español, ha hablado para el telediario y ahí le vemos junto a sus 3 compañeros del Athletic, campeones del mundo con Francia. Saúl, gracias, suerte mañana, ¿vale? Chao. Saúl, que apuesta a Sergio por Griezmann como Balón de Oro. Sí, dice que todo el mundo en el Atlético de Madrid tiene que hacer una campaña para que Antoine Griezmann sea el Balón de Oro 2018. Enseguida vamos a escuchar a Saúl, pero antes... Rafa Nadal, que ya está en tercera ronda del Abierto de Estados Unidos, ha ganado con autoridad además a un buen jugador en pista rápida, Pospisil, la sorpresa de la jornada, la victoria de Verdasco sobre Murray y la gran decepción, Garbiñe Muguruza, que hace aproximadamente un año era la número 1 del mundo y que hoy ha perdido ante la número 202 del ranking. Rafa Nadal se planta en tercera ronda con poco más de 3 horas sobre la pista, gracias a la retirada de Ferrer y a la poca resistencia de Pospisil anoche. No es poca ventaja, teniendo en cuenta el calor y la humedad en Nueva York en esta primera semana. Parece que va a mejorar en los próximos días, lo que permitirá, dice Rafa, ver mejor tenis que hasta ahora. El horno en que se ha convertido la pista Arthur Ashe no le ha quitado intensidad a la victoria de Verdasco sobre Murray en 4 sets, pero sí calentó el humor de ambos. El español pidió una pausa y el escocés le acusó de aprovecharla para hablar con su entrenador en el vestuario. Fui a darme una ducha y él estaba en el baño de hielo y cuando salí está de charla con su entrenador y no puedes hablar con el entrenador. Vi a mi entrenador en el vestuario, pero no le dije ni una palabra. Creo que iba al baño y evidentemente no le voy a decir no vayas al baño. Y en esta semana de despedidas, Anabel Medina ha jugado en el cuadro de dobles el último partido de su carrera.
El nuevo resbalón de Muguruza, perder contra la 202 del mundo. Empezó ganando 6-3 el primer set y cuando lo tenía todo de cara, fue enredándose y desapareciendo otra vez. 6-4, 6-4 para Muchova, debutante en un Grand Slam. La hispano-venezolana se ha despedido del US Open en segunda ronda, como ya le pasó en Melbourne y Wimbledon. Solo en Roland Garros consiguió llegar a semifinales. Ha bajado del número 1 del mundo al 12 en menos de un año y aunque llegaba con pocas expectativas por la lesión en el brazo, no acaba de lucir su mejor versión. En 2016 ganó en París, el año pasado en Londres, pero este curso únicamente ha conseguido un título menor, el Abierto de Monterrey, aunque no está todo perdido. La gira asiática le podría servir para remontar y colarse en la Copa de Maestras. El Atlético de Madrid estuvo anoche de cena en Segovia. Se vio al presidente y algunos jugadores mientras partían el cochinillo con el plato. Manda la tradición en José María. El Atlético de los 3 campeones del mundo, Griezmann, Lucas Lemar, tendrá de nuevo como pilar a Saúl, que apuesta como Griezmann como Balón de Oro. Saúl, gracias, suerte mañana, ¿vale? Chao. Creo que sí que se merece el Balón de Oro. Ahí lleva 90 días, 3 títulos, que todos debemos hacer una campaña para que Antonio sea campeón y Balón de Oro, claro. ¿Y Saúl tiene el protagonismo que merece? Tengo el protagonismo que me gano. Es decir, si metiese más goles como hace Antoine, pues tendría más protagonismo. Y aviso a los rojiblancos. Porque se celebra al final en el Wanda Metropolitano, no se nos tiene que ir la cabeza. Para nada somos favoritos Y falta un día para que Luis Enrique confirme su primera lista donde espera estar Saúl. Estoy muy ilusionado de esta nueva etapa. Espero que si Luis Enrique confía en mí, pues intentar seguir trabajando en mi equipo para que siga continuo. Y se despide hablando de un gran amigo, David De Gea. David lo tiene muy claro, sabe que en el Mundial no fue su Mundial, sabe que toda la presión ha ido hacia él. Presión que ahora tiene el seleccionador. El nuevo fichaje del Real Madrid, Mariano, va a llevar el número 7, el que llevaba Cristiano. Ya está en Madrid, ha pasado esta mañana el reconocimiento médico, ha estado por la Ciudad Deportiva de Valdebebas. Va a ser presentado mañana a la 1:30 y también mañana se va a entrenar ya con sus compañeros. Seguro que Mariano, como todos los demás del Madrid, del Athletic, del Valencia, del Barça, verán con mucha atención esta tarde el sorteo de la fase de grupos de la Champions. El Real Madrid como actual campeón de la Champions, el Atlético como vencedor de la Europa League y el Barcelona de la Liga estarán esta tarde en el bombo 1, el de los cabezas de serie en el sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones. El Valencia, que vuelve a la máxima competición, estará en el bombo 3. Los rivales a evitar para Madrid, Atleti y Barça son el Dortmund, el United, que se verá así con Mourinho, y el Tottenham, que están en el bombo 2, el Liverpool del bombo 3 y el Inter del 4. El Valencia se encontrará seguro con un cabeza de serie, los complicados, Bayern, Juventus, PSG y City, o el más accesible, Lokomotiv de Moscú. El Sevilla quiere estar mañana junto a Villarreal y Betis en el sorteo de la Europa League. Para ello debe certificar el pase en el Pizjuán ante el Sigma Olomouc, con la ventaja del gol logrado a domicilio. Portu está a punto de convertirse en jugador sevillista. El delantero hoy ya no se entrenó con sus compañeros del Girona, pero Eusebio lo ha incluido en la convocatoria para jugar contra el Villarreal y da un toque de atención a la Liga. Se cierre el mercado antes de que empiece la competición y ya está, pongámonos ese plazo y a partir de ahí todos compitamos en igualdad de condiciones y que no haya algunos equipos que nos toque estar pendientes de si hay un jugador que lo vamos a tener o no. El portero Lunin ha tenido su segunda presentación de este verano, hoy con el Leganés, donde jugará cedido por el Real Madrid. Por primera vez las mujeres y los hombres van a ganar lo mismo. Hablamos de una competición deportiva, la bandera de la Concha, la prueba de traineras más importantes de nuestro país. Los participantes en la bandera de la Concha preparan sus traineras para entrenar. A la misma hora, remeros y remeras acercan al agua su embarcación para navegar con las mismas condiciones de mar. Estamos los mismos días y nos esforzamos lo mismo. Bueno, en nuestro caso por lo menos salimos con ellos en el invierno, entonces pues no sé, al final somos casi tan poderosos como ellos, por así decirlo. Económicamente no lo son tanto. El año pasado las ganadoras de esta regata recibieron 9.000 euros menos que ellos, pese a navegar con olas superiores. Esta edición la recompensa de la victoria será la misma, 24.000 euros. Ya la hora, la verdad es que se agradece la tal, pero bueno, lo triste es que a estas alturas todavía estamos con estas historias. No nos sentíamos inferiores, pero
está bien, que va poco a poco, pero bueno, va, que es lo importante. Opinión que comparten sus compañeros, aunque algunos piden ampliar para ellas la distancia 1,5 millas. Ahora que estamos con el tema de la igualdad y tal, que hay que fomentarlo de verdad, pues me parece muy bien que se equiparen los premios. Deberían equiparse también las distancias y así ya sería perfecto. En caso de que se dijera que se equiparan distancias en todas las competiciones, pues entrenaríamos para esas distancias y seríamos capaces. 25 embarcaciones masculinas y 17 femeninas luchan por la bandera de la Concha. Como cada día cuando termina el telediario aquí en la 1, últimos kilómetros de la Vuelta Ciclista a España, un poco menos de calor que los días anteriores porque el recorrido hoy entre Almería y Murcia es ruta costera cerca del mar. De momento ahí está el pelotón que marcha con un retraso de 2 minutos 54 segundos sobre un trío de escapados ilustre con Richie Porte, el australiano, Jorge Cubero y Luis Ángel Mate. Y ahí tienen a Carlos Sainz, que va a defender su título de campeón del Dakar el año que viene. Hoy ha confirmado que disputará el Dakar 2019 con un mini buggy. Recordemos que Carlos Sainz se convirtió el año pasado en el ganador más veterano de la prueba, con 55 años, y que ganó con el equipo Peugeot. Y muy curioso lo que ha pasado en Monza. Hoy un doble de Fernando Alonso se pasea estos días por el circuito italiano para hacerse autógrafos y fotografías con todo el que se los pide. Da el pego por las gafas, por la gorra con la marca Quimoa, hasta que habla. La voz le delata, pero bueno, lo pasa bien y la gente también. Este fin de semana, Gran Premio de Italia de Fórmula 1 con Alonso, que le salen ya hasta dos. ¿Te ha gustado, no? Me ha encantado. Lo del doble de Alonso. Bueno, pues te va a gustar esto también. Es windsurf sincronizado. No lo habíamos visto casi nunca y las imágenes son bien chulas. Bueno, pues vamos a verlo. Jules Mas y Sam Stevens.